Buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar agradeciendo tanto a FEBEA como a Caixa Colonia Pollensa la organización de este acto tan sumamente importante y por mi inclusión dentro de los participantes, y inclusión, y debería decir también intrusión, porque como muy bien ha dicho la señora Estarás, de los 4 intervinientes en este acto concreto de la jornada, soy el único que no pertenece a las instituciones europeas, sino que pertenezco al Parlamento español. Antes de entrar concretamente en los asuntos sobre los que me gustaría departir con ustedes, quería comentarles una anécdota que me ha sucedido estos días relacionada con la organización de este evento. Y es que cuando yo hablaba o le he comentado tanto a compañeros ajenos al mundo de la política y de las finanzas y de la economía, como también he informado sobre la celebración de este evento desde mis perfiles en las redes sociales, cuando citaba que el núcleo importante de la organización tanto de esta asamblea como de las jornadas correspondía a la banca ética, muchos de ellos se sorprendían ante estas palabras, ¿no? Y me preguntaban si, de la misma manera que decir que existen bombas inteligentes o, por citar a Groucho Marx, una inteligencia militar, no era una contradictio in terminis hablar de banca ética. Desgraciadamente, eso lo que pone de manifiesto es un gran desconocimiento lógico, por otra parte, por parte de un núcleo muy importante de la ciudadanía, en cuanto a que ahora mismo, en la actualidad, y en una situación en la que, como ustedes saben, estamos planteándonos de nuevo valores de carácter ético, económico y social, el desconocimiento de la existencia de alternativas viables y reales en las que el modelo se basa fundamentalmente en la justicia social y en la equidad. Y como les decía, es una lástima que haya ese desconocimiento. Más adelante en mi intervención les haré una mención mucho más concreta a este asunto. Les comentaba, les hablaba de la importancia de la organización de este evento, fundamentalmente no solo con el objeto de promover la información de este tipo de actividades éticas con dimensión social, sino porque también creo que si algo patente ha dejado la actual situación de crisis económica en la Unión Europea, y en el caso de España es algo que se puede visualizar de manera muy contundente, es que el individualismo, bien sea de los estados o de los gobiernos de los estados, bien sea de las personas, en el ámbito empresarial fundamentalmente siempre busca el beneficio particular y muchas veces en detrimento de otros, y que por eso es absolutamente necesario hablar de fórmulas alternativas con una dimensión social común. Bien, de entre las intervenciones que me han precedido en el uso de la palabra, yo no quiero hablarles de cuál es la situación actual en el marco europeo, sino que, basándome fundamentalmente en un informe del propio Parlamento Europeo, concretamente de la Comisión de Industria e Investigación, una propuesta de resolución de la europarlamentaria Patricia Toia, que es fundamentalmente la ponente, habla de qué debería suceder en el marco normativo y financiero de la Unión Europea para que la economía social tuviera la dimensión que realmente le corresponde. Así que fundamentalmente citaré datos que conjugaré con valoraciones también de carácter personal de ese citado informe. Y bueno, debo comenzar aludiendo a algunos números relativos a cuál es la situación especialmente de las cooperativas, ya que, dada la diversidad de figuras que existen dentro de la economía social, yo creo que por cuestiones de espacio y de tiempo me voy a centrar fundamentalmente en este modelo económico empresarial, el de las cooperativas concretamente. Les decía que hay una serie de números que son interesantes para saber de cuál es la realidad de la que estamos hablando en el marco de la Unión Europea por lo que respecta a las cooperativas. Actualmente existen 150.000 cooperativas en el ámbito europeo, de las cuales, o mejor dicho, las cuales generan 5,4 millones de empleos y constituyen ni más ni menos en la actualidad que el 5% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Lo primero que remarca este informe, y yo creo que es ciertamente interesante, y además se ha hecho hincapié en la presentación de estas jornadas por el director de Caixa Colonia Pollensa, por el señor Cifre, en cuanto a la pervivencia
de las cooperativas es precisamente eso, la capacidad de resistencia del modelo de las cooperativas en el actual marco de la crisis actual, en el actual marco de crisis que ya conocemos todos económica. ¿Por qué? Pues entiende este informe, o las conclusiones a las que llega este informe, se basan fundamentalmente en que las cooperativas, principalmente por su organización democrática y de decisiones participadas, permite que no solamente haya una visión unitaria que no representa verdaderamente al todo de la empresa, sino que al mezclarse o al conjugarse lo que es la visión o la perspectiva económica empresarial junto con la perspectiva laboral, hace que evidentemente los integrantes de las cooperativas puedan tener esa doble visión que les hace ser, pues probablemente, bastante más prudentes de lo que en otros modelos empresariales que ya conocemos se da. Sin ir más lejos, en una de las intervenciones se ha hablado de que aquellas sociedades cooperativas bancarias que han pervivido o que siguen funcionando a pesar de la crisis inmobiliaria que hemos sufrido en España se debe fundamentalmente a que no estuvieron expuestas a la facilitación del crédito a promotores inmobiliarios. En segundo lugar, hace también referencia a la importancia de las cooperativas y de supervivencia en el sentido de que, por las características especiales económico-laborales que estaba mencionando, son absolutamente imprescindibles para el desarrollo local y algo muy importante hoy en día en el mundo en el que vivimos, no promueven o no se genera en ellas deslocalización, incluso en el caso de que sean cooperativas con dimensión internacional. Es decir, contribuyen al desarrollo de la economía local de una forma fundamental y a la no deslocalización que, como ustedes ya saben, constituye uno de los principales problemas del mundo global en el que vivimos en la actualidad. Otro dato realmente o verdaderamente interesante relativo a la existencia de las cooperativas en el marco de la Unión Europea hace hincapié en la importancia de la colaboración entre cooperativas y la facilidad para intercambiar experiencias y mejores prácticas, así como su ajuste a la economía de escala. Este es un aspecto sobre el que más adelante incidiré, porque creo que lo importante no es hablar ahora, ya que otros lo han hecho y mejor probablemente de lo que lo hubiera hecho yo, de cuál es el marco legal actual y económico o cuál es la dimensión económica, sino de lo que podría o debería ser dentro de las instituciones europeas ese marco legal y financiero. Así pues, basándome en las conclusiones de ese informe, yo quería citar toda una serie de propuestas en materia legislativa que creo que conseguirían colocar en la dimensión que verdaderamente le corresponde a las entidades de economía social y especialmente las cooperativas dentro del ámbito de la Unión Europea. La primera de ellas sería fundamentalmente reforzar la capacidad, esa capacidad a la que aludía anteriormente de resistencia de las cooperativas en el marco de la crisis, haciendo que todas las políticas que estén destinadas al crecimiento sostenible, inteligente e inclusivo tengan un especial hincapié en las cooperativas y que éstas sean incluidas en la iniciativa de la Estrategia Europea 2020, algo que el señor Vesely, por cierto, ya ha comentado durante su intervención. Por otra parte, y esta creo que es una medida que en este caso concreto yo como abogado, miembro por cierto de este ilustre colegio, creo verdaderamente importante, es establecer un marco jurídico de igualdad de oportunidades y de equidad entre los modelos tradicionales empresariales y el de las cooperativas sin que éstas tengan que renunciar a su idiosincrasia. ¿Por qué digo esto? Pues porque todos los presentes aquí que formen parte de una cooperativa conocerán de las dificultades que entraña la creación de una sociedad cooperativa en comparación con, por ejemplo, una sociedad limitada unipersonal. En consecuencia, se trataría de que, bien a través de políticas, como decía, normativas, legislativas, o bien a través de políticas fiscales de discriminación positiva, se igualara ese marco normativo entre lo que es el modelo conocido empresarial y el modelo de las cooperativas. Por otra parte, también sería importante, o muy importante, dado que estamos hablando de que si se les dota de esa capacidad legislativa haya una dirección política que las pueda coordinar y supervisar, una creación de una dirección en el seno de la Comisión Europea centrada en cooperativas y en otras organizaciones de economía social y que estuviera inclusa dentro de la Dirección General de Empresa de la Comisión.
Fundamentalmente, esta dirección se dedicaría a la reestructuración de empresas y o servicios en crisis sin sucesor en forma de cooperativas. Y por último, el cumplimiento de la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, concretamente de la 193/2002, para que se establezca, como les venía diciendo, ese marco común legislativo de las cooperativas. Yo creo que hay que hacer un especial hincapié en las circunstancias particulares del modelo cooperativo, en algo que está relacionado además con esa capacidad de supervivencia a la que ya les había mencionado al principio de intervención. Y es concretamente a la capacidad de reestructuración y de transmisión dentro de la propia cooperativa. O más que dentro de la propia cooperativa, a la capacidad que pueden tener los trabajadores para subrogarse y hacerse con el control de aquellas empresas que estén en crisis, que por otra parte además es de una lógica aplastante, y es que evidentemente aquellas personas cuyo sustento, cuya situación laboral depende de la buena marcha de la empresa, evidentemente es de suponer que van a tomar las mejores decisiones posibles, como les decía, para que tenga la dirección adecuada. Pero claro, ¿cuál es el problema con el que nos topamos en el marco de la Unión Europea? Si bien todos los países miembros tienen reconocidas las figuras de la economía social, no toda la legislación de esos países miembros es la misma. Sin ir más lejos, hay algunos países, concretamente de la Unión Europea, ni siquiera reconocen explícitamente lo que es la existencia de las cooperativas. ¿Eso quiere decir que no existen en los citados países? Ni mucho menos. Lo que sucede es que estas sociedades cooperativas se tienen que constituir como sociedades tradicionales, y ya en la elaboración de sus estatutos les otorgan la dimensión social y la capacidad de voto a cada uno de sus miembros y participantes, que tienen reconocidas en otros países con una legislación en materia de economía social y sobre todo cooperativas más desarrollada. De ahí la importancia que les citaba de conjugar o establecer un marco legal común para que tanto en el aspecto de la economía social, que como ustedes saben no hay tampoco una definición estándar que acepte la Unión Europea, como en el marco concretamente de la legislación cooperativa, podamos establecer esa vía común a la que les aludía. En muchas ocasiones esa dificultad sobrevenida lo que hace es que muchos de los trabajadores o de los integrantes de una empresa desconocen las posibilidades que existen, en el caso de que la empresa en cuestión se encuentre en una situación delicada, de poder hacerse con el control para su transformación en una sociedad cooperativa. Quizás por eso sería interesante que muchos de los esfuerzos de la propia Unión Europea se centraran en actividades de formación e información, tanto a sindicatos como a otros agentes y organismos que forman o que pueden formar parte de los mecanismos de transmisión de los empresarios a los trabajadores de las empresas cooperativas, de que existen esas posibilidades. Porque, como les decía también al principio de mi intervención, a pesar de la importancia social, de la importancia especialmente del momento en el que vivimos, de dar el mensaje de que existe ese modelo alternativo, viable, mucho más justo y equitativo, resulta todavía sorprendente el grado de desconocimiento de muchos de nosotros de cuáles son las posibilidades que ofrece la economía social. Y por último, en este ámbito de la transmisión de los trabajadores, en el que he hecho un especial hincapié, también es fundamental que exista un diagnóstico precoz de la situación económica de la empresa y que sea, digamos, la antesala a su posible modificación o transformación o transmisión a los trabajadores para su transformación en una cooperativa. Comienzo ya con lo que es la tercera parte de mi intervención, parte final, haciendo hincapié en que todo lo que yo les estoy citando, tanto el marco legislativo como formativo, no hace falta, ya sé que me quedan 5 minutos, gracias. No tiene ningún sentido si no tiene una dimensión económica en cuanto a que se pueda financiar adecuadamente todo lo que les estoy citando, porque de nada sirve que exista una magnífica legislación o un magnífico marco normativo jurídico si no se puede dotar financieramente de manera adecuada. En ese sentido, las propuestas que formula el citado informe van desde la posibilidad de facilitar que participantes externos puedan prestar capital a las cooperativas sin que ello contribuya a que tengan un voto o voto decisivo en la participación o en la toma de decisiones de la sociedad cooperativa. De esta manera no influiría en la estructura propia de
de las cooperativas, pero podría facilitar lo que es uno de los problemas básicos de financiación de esta figura legal. Como ustedes saben, si para las empresas ya resulta enormemente difícil hoy en día acceder a crédito, en el caso de las sociedades cooperativas, que además no suelen contar muchas veces con grandes sumas aportadas por los propios socios, resulta todavía más fundamental. En segundo lugar, y haciendo hincapié en lo que el señor Vesely también había citado y el señor Suzuki también ha comentado, la Comisión y el BEI deberían garantizar que las cooperativas tengan acceso a los mecanismos de financiación a escala de la Unión Europea y especialmente que se las incluya de manera notoria en el plan de acción para la financiación de pymes que se sugiere en el Acta de Mercado Único. Por otra parte, un apoyo explícito en los fondos del marco financiero plurianual 2014-2020, algo que ellos también han mencionado. Y, en última instancia, y con esto ya acabo, fomentar las redes de colaboración entre las pymes, como las existentes en el marco de la Unión Europea en el ámbito de las cooperativas, porque refuerzan considerablemente su sostenibilidad, y especialmente la de las microempresas y pequeñas empresas, a través de la comercialización, las adquisiciones y otros servicios conjuntos. Yo quería acabar citando una frase de una figura muy importante dentro de lo que es el movimiento o lo que son la figura de las cooperativas. No en vano es uno de los socios fundadores, y resulta curioso porque hoy se han citado a muchos economistas fundamentales como Adam Smith, el señor Keynes, Milton Friedman. Yo quería hacer hincapié en una frase que me parece especialmente adecuada para el debate o para estas jornadas que hoy estamos celebrando, y es una frase del socialista utópico Charles Fourier, quien dijo concretamente: se debería, pues, como primer problema de economía política, estudiar el modo de transformar en propietarios, cointeresados o asociados a todos los jornaleros. Que así sea. Gracias.